Situación y tendencias de la investigación antropológica en los países andinos, del libro El futuro del pasado, las coordenadas de la configuración de los Andes, por Heraclio Bonilla, del año 2005. Por cierto, el país andino con una más extensa tradición en estudios antropológicos es el Perú. La actual Escuela Académica Profesional de Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue establecida hace medio siglo, en 1946, por un distinguido académico del Cusco, Luis Eduardo Valcárcel. Lo menciono porque durante mucho tiempo fue, y aún sigue siendo, la institución en la cual se formaron la mayoría de, y los más importantes, antropólogos peruanos. El establecimiento de esta escuela, denominada inicialmente Instituto de Etnología y Arqueología, tuvo el impacto inicial de las primeras misiones de investigación antropológica, enviadas por la Smithsonian Institution de Washington, y cuya tarea fue la documentación precisa de la cultura de los pueblos indios de varias regiones andinas. Los resultados de estas misiones fueron publicados en varios volúmenes años más tarde, y por la misma institución con el título genérico de Handbook of South American Indians, bajo el cuidado editorial de Julian Stewart. Este hecho, y que el fundador del antiguo Instituto de Etnología y Arqueología fuera Luis Valcárcel, el autor de libros manifiestos como Tempestad en los Andes y Ruta Cultural del Perú, explican por sí solos el tipo de interés y las características que asumirá la investigación antropológica hasta fines de la década de 1950. En el Perú de la década de 1940, el campesinado indígena representaba todavía cerca de la mitad de la población peruana, y la comunidad de indígenas era su hábitat y asentamiento fundamental. Como se sabe, estos pueblos de indios fueron establecidos en el siglo XVI como resultado de una política de urbanización rural implementada por el virrey Francisco de Toledo, a fin de permitir la colonización eficiente de los indios y la asignación de su fuerza de trabajo a las principales empresas económicas establecidas por los españoles. Algunas estimaciones señalan su número en cerca de 5.000 comunidades, establecidas a lo largo del callejón andino desde Quito hasta Cochabamba. Fueron estos pueblos los que en un primer momento, de manera casi absoluta, atrajeron el interés de los antropólogos norteamericanos y de sus colegas peruanos. En concordancia con las preocupaciones de la antropología norteamericana de ese momento, en la cual la perspectiva culturalista era la dominante, las investigaciones antropológicas de estos pueblos estuvieron orientadas al levantamiento de un inventario completo de los componentes de lo que en ese momento se llamaba cultura material y espiritual. Es decir, se buscaba hacer un balance completo de esos pueblos con el objeto de conocerlos antes que la modernización alterase los patrones de vida y de conducta de sus habitantes. Con ese objetivo en mente, decenas de comunidades fueron visitadas e investigadas en la costa y sierra del Perú. El intenso trabajo de campo realizado en estos pueblos se llevaba a cabo bajo el supuesto de que se trataba de unidades corporadamente cerradas, autocontenidas y sin mayores vínculos con el mundo externo. El resultado de ese enorme esfuerzo fue importante porque permitió por primera vez un conocimiento de primera mano de las instituciones significativas de la comunidad y de la fuerza y el dinamismo que aún conservaban, pese a centurias de explotación y marginación impuestas por el Estado y la clase terrateniente local y regional. Pero si ese fue el mérito de esos primeros trabajos, su profunda debilidad analítica y teórica hizo que terminasen en el mejor de los casos en informes puramente descriptos. El estudio de Gabriel Escobar sobre la comunidad de Sicaya en el Valle del Mantaro puede ser tomado como un buen ejemplo
de esta tradición. Al mismo tiempo, un supuesto ideológico informaba también estas investigaciones, en el cual la influencia de Luis Valcárcel y el indigenismo cusqueño fue crucial. Y es que aquellos intelectuales, inconformes con los cambios y el rumbo que el desarrollo capitalista estaba produciendo en las áreas rurales del Perú, abrigaban la esperanza, al igual que los populistas rusos del siglo pasado, que esas comunidades serían las bases para un desarrollo que permitiera alcanzar el socialismo, esquivando los horrores que observaban ahora como testigos. No fue otro el mensaje de nuestra comunidad indígena de Hildebrando Castro Pozo y de Tempestad en los Andes de Luis Valcárcel. Con premisas como estas, no sorprende constatar que no se pusiera mucha atención a la profunda diferenciación campesina que estaba en curso al interior de estos pueblos, supuestamente comunitarios, y que no se notase que incluso sus formas de autoridad estaban muy lejos de ser democráticas. Como constatara años más tarde Marcelo Grondín, en la comunidad de Muquillauyo, también en el Valle del Mantaro, los dirigentes de esos campesinos fueron muy hábiles en la utilización de la ideología comunitaria para enmascarar la reproducción de pequeñas oligarquías en el gobierno de cada pueblo. Esa vieja utopía reaparecerá, pero por razones distintas, en una importante vertiente de la investigación social del Perú de hoy. Desde fines de la década de 1950 y comienzos de 1960, el paisaje social del Perú empezaba a procesar cambios muy importantes. En el campo, el delicado equilibrio entre el tamaño de la familia campesina y la dotación de recursos terminó por romperse de manera irreversible, como consecuencia de una expansión demográfica atribuible al descenso de la mortalidad gracias a efectivas campañas de erradicación de epidemias. Al no poder corregir este déficit en el campo mismo por la presencia de los grandes latifundios, el resultado fue un éxodo masivo de la población campesina hacia Lima, la capital, y las principales ciudades del interior. Así empezó un proceso muy peculiar de urbanización masiva, al mismo tiempo que el uso generalizado de los radios transistores, al posibilitar la difusión de nuevos estilos de vida a una población todavía analfabeta, terminó por impulsar aún más esta migración en el marco de una gran revolución de expectativas. Se trató de un proceso peculiar de urbanización, porque las ciudades que fueron blanco de ese masivo desplazamiento humano no tuvieron capacidad para integrar y asimilar a estos recién llegados, constituyéndose más bien su alrededor en verdaderos cinturones de miseria. Eran las famosas barriadas en Lima o Arequipa, conocidas hoy bajo el nombre de pueblos jóvenes o asentamientos humanos. Fue en ese contexto el que explica la diversificación de preocupaciones de la investigación antropológica. Bajo el liderazgo de José Matos Mar, un antropólogo formado en París y dotado de una aguda sensibilidad social, los estudios de comunidad dieron paso a los estudios de área, es decir, los cambios en curso dentro de la sociedad peruana imposibilitaron que se siguiera pensando en la existencia de pueblos campesinos inmunes a estas transformaciones. Y más bien empezó a reconocerse el papel central del entorno regional y nacional para comprender la situación y la dirección de ese proceso. El valle de Pachacamac en la costa sur, el valle de Chancay en la costa norte, el valle de Yanamarca en la sierra central, como regiones que articulaban pueblos, haciendas y ciudades mercantiles, fueron así estudiados dentro de esta nueva perspectiva. Fue también en este contexto y en esta perspectiva que José María Arguedas emprendía sus clásicos estudios sobre Huancayo y su entorno, las comunidades campesinas de la Sierra Central, antes de embarcarse en el ambicioso e importante estudio comparativo
entre las comunidades de España y del Perú. Con todo, el reemplazo de la comunidad por la región como unidad de análisis, si bien fue importante, no fue suficiente. Ahora, como antes, la descripción prevalecía sobre el análisis. Dos de los ejemplos más característicos de la utilización práctica de la antropología en el Perú es el célebre Proyecto Vicos, nombre de una hacienda en la Sierra Norte del Perú. Esa hacienda fue comprada mediante un convenio entre el Instituto Indigenista Peruano y la Universidad de Cornell de los Estados Unidos, a fin de convertirla en un centro de experimentación conducente a la integración y al desarrollo de los campesinos indios de esa hacienda. Como tal, el experimento duró una década, sin que los resultados alcanzados guardasen relación alguna con el monto de dinero invertido en el financiamiento de la integración. El otro está representado por una serie de políticas cuya meta era resolver la desintegración cultural del país, es decir, la exclusión del indio de la sociedad nacional, y para lo cual los antropólogos contaban con la reputación de conocer el remedio. Con este propósito, tanto en diversas oficinas del gobierno como de instituciones privadas nacionales e internacionales, auspiciaron diversos proyectos de integración y desarrollo. También aquí los resultados alcanzados estuvieron muy lejos de los objetivos diseñados. Más allá de las intenciones, resultó muy difícil convertir esos proyectos en una suerte de islas protegidas de la contaminación económica y social del ambiente. Más y más, en el pensamiento de los antropólogos peruanos, se abría paso la convicción de que el problema del Perú no era solo de los indios y de su cultura, sino del anclaje de esos problemas en la estructura del país, y cuya erradicación requería algo más que antropología y buena voluntad. La insatisfacción con los logros de la antropología en su vertiente culturalista, con los resultados alcanzados por su aplicación, así como el terreno producido por la Revolución Cubana y la irrupción del marxismo, cambiaron de manera completa la agenda y la naturaleza de las investigaciones en antropología. La dimensión cerradamente culturalista, aquella que postulaba que el Perú estaba compuesto de blancos, mestizos e indios, y que el problema era simplemente la marginación de los últimos, dio paso a otra visión no menos simplista. Ahora el correlato cultural fue eclipsado, los indios asimilados a la clase explotada, y la investigación antropológica se redujo al inventario conmovedor de los indicadores de esa condición. Bajo el impacto de Louis Althusser, investigador y filósofo francés, además, la investigación antropológica rápidamente se deslizó hacia el análisis de los modos de producción y el problema de su articulación recíproca. Sin duda, el libro Capitalismo y no capitalismo en el Perú, de Rodrigo Montoya, representa un excelente ejemplo de las preocupaciones de la antropología de esos momentos. En 1968, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas introdujo en ese conjunto importantes reformas en la economía y en la política peruana. En respuesta a las movilizaciones campesinas y a las acciones de las guerrillas de los años precedentes, una de las reformas afectó el sistema de tenencia de la tierra con la consiguiente cancelación de las grandes propiedades, tanto en la costa como en la sierra del Perú. Sin embargo, la forma autoritaria en que fue implementada esa reforma agraria, así como la insuficiencia de tierra para satisfacer a todos los campesinos, fueron los detonantes de un tipo completamente nuevo de movilización campesina. Una suerte de conflicto horizontal que enfrentaba ahora a campesinos insatisfechos
en contra de campesinos privilegiados, en lugar de la clásica oposición campesino-terrateniente. Al análisis de nuevas formas de ordenamiento agrario, así como el nuevo tipo de tensiones que generaban, se orientó también la antropología de la década de 1970. En el libro Toma de Tierras y Conciencia Política Campesina, Rodríguez Sánchez es un buen ejemplo de las preocupaciones de ese momento. La década de 1980 en el Perú fue la época del desorden y del caos, en la que el país se convirtió en el escenario de fuego cruzado entre las fuerzas de Sendero Luminoso y del ejército, con la secuela de destrucción y muertes que no tiene antecedente alguno en la historia política previa del Perú. Sendero Luminoso y sus acciones, por cierto, estuvieron en el centro de las preocupaciones académicas del conjunto de las ciencias sociales en el Perú, incluida la antropología. Pese a esos múltiples esfuerzos, sin embargo, no se cuenta aún con una explicación coherente acerca de su surgimiento ni de su dinámica. Desde la antropología es Carlos Iván de Gregori uno de los practicantes más asiduos de esa nueva especialidad que es la senderología. El resultado de sus preocupaciones es el libro que editara con el premonitorio título Las rondas campesinas y la derrota de Sendero Luminoso. John Murra y Tom Suyema, dos antropólogos que trabajan en la frontera entre la historia y la antropología, autores de libros seminales como Formaciones económicas y políticas del mundo andino y Sistema de los Seque en el Cusco, respectivamente, jugaron un papel de primera importancia en el establecimiento de la etnohistoria en el Perú. En las 2 décadas y media de investigación en este campo, los resultados son ciertamente impactantes, mucho más que lo alcanzado en el propio terreno de la antropología. Pese a sus logros, sin embargo, tampoco esta corriente ha podido desprenderse de los claros supuestos ideológicos que guían la investigación de sus principales practicantes. El fundamentalismo andino, la expulsión de la historia, la obsesión por el siglo XVI temprano, la consideración de los indios con prescindencia de su articulación con los otros grupos de la sociedad colonial, su pobreza conceptual, son en este contexto limitaciones que demandan una investigación y reflexión mayor.